Bueno, bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí una tremenda bendición compartir la palabra con aquellos que se conectan en el momento que aparezco en vivo o los que se conectan posteriormente cuando así el tiempo les da. Quiero recordarles que estaremos iniciando el 1 de enero del 2023 el ayuno de Jesús. Lo estaremos haciendo corporativamente por 40 días. El que pueda hacerlo los 40 días seguidos, bueno, gloria a Dios. Hay quienes han tenido ese privilegio de hacerlo por 40 días y eso es algo muy maravilloso, pero el que no pueda hacerlo por cualquier condición, trabajo, condición física, el no poder apartarse por 40 días, eso es lo que se debe hacer, apartarse a un lugar donde te puedas concentrar porque, bueno, es algo que demanda ese tipo de sacrificio. Lo haremos corporativamente como cuerpo de Cristo. Entonces lo que usted va a hacer es que va a escoger 2, 3 días de la semana durante esos 40 días y en el fluir juntamente con otros llenaremos los 40 días para hacer lo que se conoce como el ayuno de Jesús. He mencionado en otras ocasiones que se ha practicado el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es un ayuno de liberación. Es un ayuno cuando alguien ha sido expatriado y quiere volver a retomar, quiere salir de cautiverio. Pero el ayuno de Jesús es un ayuno mucho más importante. Recuerden ustedes que en el monte de la transfiguración, de lo que voy a hablar ahora en un momento, aparecieron los 3 personajes que practicaron los 40 días de ayuno: Moisés, Elías y Jesús. Y son 3 personajes que nos hablan de toma de territorios, de rompimiento, de establecimiento de nación, del manto que hace volver el corazón de los padres a los hijos, y de un Jesús que resucita diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, el ayuno de Jesús es un ayuno mucho más vital para este tiempo, para la iglesia de esta hora, que el ayuno de Daniel. Y estaré dando algunas enseñanzas ahora en este mes de diciembre, comenzando el sábado, si el Señor me lo permite, para explicarles la potencia que hay en el ayuno de Jesús. Bien, hoy quiero hablarles acerca del simbolismo, la tipología tan tremenda que hay en cuanto al río Jordán. Tuve la dicha de visitar la Tierra Santa, como así se le llama, e ir al río Jordán, y ahí tuve una experiencia de un bautismo de renovación simbólico. Y bueno, el tener el privilegio de ir al lugar donde Jesús fue bautizado, pues no se diga que es una experiencia inolvidable y maravillosa. Pero todo lo que representa el río Jordán como tal es extremadamente importante. Y es importante para usted que me está oyendo. El río Jordán nace en el monte Hermón. El monte Hermón es el lugar más al norte de Israel y es el lugar que también lo pude visitar. Es el lugar que domina básicamente todo ese territorio por ser el monte más elevado. Es un monte
donde en su cúspide tiene tres cúspides, tres picos, por decirlo así, que para mí representan las tres más grandes manifestaciones de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo monte, pero tiene esas tres expresiones. Y en la parte de arriba, cuando se llena de nieve, pareciera que está hablándonos del anciano de días. También descienden tres ríos que se convierten en uno, que forman el río Jordán. Bueno, esas tres manifestaciones de Dios que nos hablan de ese único Dios verdadero. Entonces el río Jordán ya nos va mostrando algo. Además, allá en la base del monte Hermón está Cesarea de Filipo, donde Jesús se va a esa ciudad gentil y le hace una declaración al mundo de las tinieblas, al Hades, al inframundo, de que sobre la revelación que tuvo Pedro, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces sobre esa revelación edificaría su iglesia y las puertas del Hades no podían prevalecer contra ella. Eso lo hizo básicamente a la sombra del monte Hermón, donde nace el río Jordán. El río Jordán es muy especial también cuando Josué le ordena al pueblo que se preparen para tomar conquista de la tierra prometida, y tuvieron que cruzar el Jordán en seco, a diferencia del mar rojo que se abrió cuando Moisés levantó la vara. El río Jordán demandaba que los sacerdotes le pusieran el pie. Quiere decir que hay cosas en el espíritu que no se abren hasta que tú no le pones el pie. El río se abrió con el pie de los sacerdotes que portaban el arca, y el pueblo vio cuando las aguas se amontonaron, dice la Biblia, hasta una aldea llamada Adán. Quiere decir que para entrar a tierra de promesa, todo lo que te estorba tiene que amontonarse hasta Adán. Toda maldición que vino desde Adán, allá Dios la amontona por el cruce de ese río Jordán, que también es significativo que cuando Jesús le pone el pie al río Jordán, el Jordán no se abrió, pero se abrieron los cielos y desciende el Espíritu en forma corporal como paloma para darle una evidencia al que lo bautizaba de quién era el que tenía frente a él. Y la voz que se oyó, que es muy interesante lo que dijo, porque esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual, no con el cual, sino en el cual tengo complacencia. Entonces, el río Jordán para ti y para mí representa algo muy importante, porque es lo que nos traslada de desierto a tierra de promesa. El río Jordán es lo que representa nuestro cambio de vida, el pasar de ser parte del mundo de las tinieblas ahora para ser parte de su reino de luz. Ese río Jordán en el idioma hebreo es Yardén, y la palabra Yardén es muy significativa porque significa el que desciende. Todos los ríos descienden, pero no hay un río que descienda más en todo el mundo que el río Jordán, porque comienza desde la parte más elevada en Israel y va a dar a la parte más baja que hay, que es el Mar Muerto. Entonces ese descender del río Jordán es mucho más pronunciado
que cualquier otro río que exista en cualquier parte. Y en ese mover desde el monte más alto y desciende a la parte más baja, nos está dando una revelación del Dios del cielo que descendió manifestado en carne, y ahora se encuentra el que descendió con el río que desciende. Ese encuentro no fue casual. Por eso es que los cielos se abrieron en ese momento, porque ya Dios había diseñado que ese río sería una demostración de todo lo que Él es en relación con la raza humana. Entonces recuerda, comienza en el monte Hermón, desciende y pasa por Galilea. Recuerden ustedes que Jesús se fue de Nazaret a vivir a Galilea, que no era un lugar muy apetecible ni muy recomendable para estar, pero Él escogió, y grandes milagros hizo Jesús en Galilea, y allí también escogió a muchos de sus apóstoles. ¿Por qué? Porque el que descendió se vino a vivir en Galilea para de ahí escoger entre lo que no merece, entre aquellos que no estábamos en la lista, que no calificábamos, para escoger para sí un pueblo para su nombre. A todos nos encontró, por así decirlo, en nuestro Galilea, en esa aldea a la orilla, en esa aldea pequeña. Ahí escoge Jesús irse a vivir. A propósito lo hizo. Y allí llama a sus apóstoles. No son estos galileos los que hablan. No es esta gente del vulgo. ¿Cómo es que ahora aparecen como apóstoles? Bueno, a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para levantar a los que no son, para avergonzar a los que se creen que son mucho. Y comienza ese río a bañar todo lo que se conoce como el Valle del Jordán. Todo lo que es esa parte desértica de Judea, el río Jordán lo baña, y es lo que nos habla de que el que descendió, el Dios que descendió, vino para meterse en los desiertos del hombre, para meterse en las áreas más secas y bañarla o bañarlo con su presencia. Y eso de que termina en el mar muerto nos dice que ese que descendió del cielo traía un propósito, y lo indicó Juan el Bautista cuando al día siguiente Jesús vuelve y se acerca al río Jordán, que es vital para el testimonio de él, porque habla de lo que él es. Lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios. Lo señaló como uno que iba a morir, como uno que iba a ir también al mar muerto. Iba a participar no solo de carne y sangre, sino también participar como el que descendió del cielo en la miseria del hombre, y fue morir e ir a la tumba por nosotros. Entonces la revelación del río Jordán es que nos enseña y nos da un modelo del que desciende, el Dios que descendió del cielo, el Dios que es nuestro Jordán, el Dios que es nuestro Jardín. El Altísimo se convirtió en el Dios que descendió por completo, que se humilló por completo, que vino de las partes más altas, de lo más sublime, y se metió en esta tierra de pecadores para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los necesitados. Se metió en nuestro Galilea, se metió en nuestro desierto, se metió en nuestro mar muerto, y allí Él
irradió, bañó, se abrió para que nosotros pudiéramos pasar a tierra de promesa, a tierra donde fluye leche y miel. Esto para mí es muy importante que lo podamos entender, que el que estaba en la parte más alta del universo descendió a las partes más bajas y lo hizo de bajar a la profundidad, de bajar a la misma muerte y al mismo juicio, porque Él es el Dios que ama de verdad. Él es el Dios que está dispuesto a descender a donde tú estás para que tú subas donde Él honorablemente y por honra Él está. El Dios de lo alto bajó a las partes más bajas para podernos subir a las partes más altas, de tal manera que hoy hay un pueblo que está por amor sentado en lugares celestiales con Cristo. Amados, esto es mucho Dios lo que estoy hablando. Este es un Dios demasiado, que hasta lo dibuja en un río real que usted puede visitar. Y la próxima vez que usted vaya a la Tierra Santa y se acerque el día de ir a ver el río Jordán, acuérdese que ese río te está hablando del Dios que descendió del cielo y lo hizo por amor a ti, para convertirse en tu Jordán, convertirse en tu Jardín. Entonces, ¿cuál es la misión que tú y yo tenemos? Que así como el Dios del cielo descendió en el Mesías para podernos bendecir, Él sigue descendiendo, Él sigue yendo a las partes más bajas. Y si Él sigue yendo a las partes más bajas, la iglesia verdadera de Jesucristo también debe ir a las partes más bajas para bendecir a otros, para ayudar a otros, para socorrer a otros, para extender la mano a otros necesitados. Esta próxima semana voy para Bogotá para bendecir a 95 niños de familias de escasos recursos. Y vamos a hacerles pasar un tiempo de gloria. Y cómo me gustaría que usted de alguna forma pudiera participar, porque le vamos a dar 3 días, 7 alimentos, un campamento de lujo, los vamos a llevar, buses de transporte de óptimas condiciones, maestros que vamos a llevar desde Venezuela para llevarles la palabra de Dios. Les vamos a dar sus regalos, les vamos a hacer pasar un buen tiempo. Muchos de ellos van a ser llenos con el poder del Espíritu Santo y van a ser bautizados junto con sus padres. Eso esperamos el día domingo, de este domingo en 8. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita seguir descendiendo. La iglesia necesita seguir bajando. Déjenme ponerles 2 fundamentos bíblicos y ya me retiro. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 4. Y mire lo que dice ahí, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido Jordán, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué? Porque el que desciende también es capaz de subir. Por eso la Biblia dice que el que se humilla, allá en Santiago 4:10, ese será exaltado. Y finalmente, miren ese tipo de descenso, miren ese tipo de Jordán que de Hermón baja hasta el mar muerto. Lo dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2 y los versículos, vamos a ver acá, 5. Haya pues en vosotros, o sea, tú también necesitas
ser uno que desciende. Este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó o descendió, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ahí va el descenso, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, baja más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, baja más, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, descenso total. Ahí lo ves en bajada, caída libre, si me lo permite, desde el monte Hermón hasta el mar muerto, va bajando, condición de hombre, humillación, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice la Escritura. Entonces tú también, si te humillas y desciendes para bendecir a otros, tú también serás exaltado hasta lo sumo. Te lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Esa es la tipología, el simbolismo del río Jordán, algo tan maravilloso, tan glorioso. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé con quién estoy hablando ahora, pero cualquiera que le llegue esta palabra y la reciba, y que esté impactando su ciudad, su región, su nación, que se desprenden y se salen de sí mismos, así como tú lo hiciste, que te despojaste y descendiste desde tu monte Hermón como un rocío que nos llenó a todos y se convirtió en un río poderoso. Así también nosotros, Padre, queremos ser como tú, porque por amor lo hiciste, también por amor te servimos. Bendigo a todos los que aman con el mismo corazón con el cual tú amas. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver quiénes están por ahí para saludarlos. Tengo a mi hermana Adasa, Claudia Olivella, Vanessa, Juan Carlos, te bendigo, Marisol, José David Guzmán, bendiciones, gloria a Dios, Rosalba López. Bueno, aparezco aquí de repente y los agarro en curva. Y Aide Aguilar, ¿se aprendieron algo, amados? Sí, les sirvió esta palabra. A mí me ha bendecido tremendamente conocer lo que hay detrás de ese río Jordán y poderlo poner por obra en mi vida para parecerme a mi Señor. Sergio Palacios, amado Wilber Canul, Jorge Iván Zamorano. Bueno, esta es como mi congregación virtual. Mi amada Socorro, te bendigo. Aleluya. Esta hermana hace unas greñudas. Si usted quiere saber de qué se trata, pregúnteme y le explico. Mariano Mendoza González. Gloria a Dios. Bueno, amados, los dejo. Sandy Montanés, Pastor Jan Amador, saludos, un abrazo. Nos vemos de este viernes en 8 con la ayuda de Dios. No te la pierdas. Mi amada Brenda, te bendigo. Esta es mi congregación virtual por lo que veo. Katiana Tobón Ramírez, un abrazo. Dayana Martínez, extiende tu mano y ayuda y bendice a alguien. Ama a alguien, parécete a Jesús. Ese es todo el asunto para este tiempo. Que Él sea tu Yardén, que proviene de la palabra Yarar, que significa el que desciende.
el que puede ir donde está la necesidad. Aleluya. Ese es el Dios que yo predico. Un abrazo, amados. Se les ama. ¿Quién es la última persona que voy a saludar antes de irme? Amén. Elí Villalba. Gloria al Señor. Muy bien. Bendiciones.